de Servicio Sofía. Tratado sobre magia blanca. Por el maestro tibetano Dhval Khul. Alice A. Bailey. La gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios. Que afluya luz a las mentes de los hombres. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios. Que afluya amor a los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres. Que se realice el plan de amor y de luz. Y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Esta invocación no es propiedad de ningún individuo o grupo en especial. Pertenece a toda la humanidad. Empleándola o estimulando a otros para que la reciten, no se favorece a ningún grupo ni organización determinada. La belleza y la fuerza de esta invocación reside en su sencillez y en que expresa ciertas verdades esenciales que todos los hombres aceptan innata y normalmente. La verdad de la existencia de una inteligencia básica a la que vagamente damos el nombre de Dios. La verdad de que detrás de las apariencias externas el amor es el poder motivador del universo. La verdad de que vino a la tierra una gran individualidad llamada el Cristo por los cristianos, que encarnó ese amor para que pudiéramos comprenderlo. La verdad de que el amor y la inteligencia son consecuencia de la voluntad de Dios, y finalmente de que el plan divino solo puede desarrollarse a través de la humanidad misma. Alice A. Bailey. Todas las actividades de la Unidad de Servicio Sofía son sin fines de lucro. Su objetivo es difundir la lectura a través de videograbaciones. Conaculta. Dirección General Jurídica. No. De oficio DGJ/1232/05. CRA 070/2005. 2 de junio de 2005. Un hombre debe conocer su condición antes de poder curar correctamente. Esto no es aplicable a esos sanadores que son trabajadores inconscientes, pues son potentes transmisores de prana o vitalidad solar. Son legión y hacen mucho bien, aunque a veces la energía que transmiten sirva para estimular erróneamente. En lo que concierne al empleo de las manos para hacer girar las llaves, haré simplemente una sugerencia. Las manos de quienes han aprendido el arte de los centros, la significación de las manos en el servicio, el manejo de la espada y las 4 posiciones en que las manos se dedican al servicio grupal, son las que pueden hacer girar la llave de la puerta de la iniciación. Estudien, por lo tanto, el tipo de fuerza que manejan usualmente, conozcan la línea de rayo de donde proviene la energía, y llegarán así a un conocimiento más verdadero de ustedes mismos y de su capacidad interna. Averigüen asimismo el tipo de energía que les puede faltar y cómo pueden perfeccionar su equipo. B. La cualidad de la fuerza utilizada depende necesariamente del rayo del cual puede emanar. Me piden que diferencie las palabras tipo y cualidad. Diría que el tipo de fuerza indica el aspecto vida, mientras que la cualidad señala el aspecto conciencia, y ambas son aspectos de la entidad o ser, que constituye la encarnación de un rayo. El tipo se manifestará principalmente mediante lo que podríamos llamar dirección dinámica y por su poder de producir un efecto. Esto por supuesto tiene que ir unido a una correcta cualidad y habilidad en la acción. La cualidad le indicará su poder de acercamiento atractivo. Tiene un aspecto más magnético que el tipo. Los estudiantes pueden llegar a conocer la cualidad de la fuerza que utilizan, observando lo que atraen hacia sí, tanto en las circunstancias y en las personas, como en sus reacciones ante lo que el estudiante pueda decir o hacer. En el tipo prevalece más el aspecto voluntad, en la cualidad se encuentra principalmente el aspecto deseo. Es una verdad profunda aquella de que, según los deseos de un hombre, así serán las formas de vida que como imán, atraerá hacia sí. C.
La fortaleza de una fuerza especial nos lleva nuevamente a la regla que estamos estudiando, porque involucra en sí el factor de verdadera persistencia, y hemos visto anteriormente que la emergencia a la vida funcional y de actividad de cualquier forma depende de la persistente atención de su creador. La energía puede ser utilizada dinámica o constantemente, y los efectos de estos dos modos de aplicación de la energía difieren. Uno es principalmente utilizado en trabajo destructivo, y este es el método dinámico. Hay, por ejemplo, ciertas palabras dinámicas de poder que cuando son empleadas por los creadores destructores, efectúan la destrucción de formas. Con dichas palabras los aspirantes no tienen nada que hacer. El trabajo importante es aprender el significado de la persistencia y de la fortaleza. Light realmente es esa persistencia en el tiempo, y la fortaleza está más allá del poder de resistir, soportar, mantenerse firme y seguir adelante, sin amilanarse. Estudien por lo tanto con atención los tipos dinámicos, la cualidad magnética y la persistente fortaleza de las fuerzas que constituyen el equipo de cada uno. Cuando puedan manejar, ya sea destructiva o constructivamente, egoísta o altruistamente, de acuerdo al plan universal, o al plan egoísta y personal, trabajarán conscientemente, y entonces a sabiendas seguirán el sendero de la derecha o el de la izquierda. D. La rapidez de la fuerza utilizada depende de estos tres factores previos. La rapidez en este sentido no tiene relación esencial con el tiempo, aunque es difícil encontrar otra palabra para usarla en su lugar. Se relaciona con el mundo de los efectos a medida que emana desde el mundo de las causas. Tiene quizás, esencialmente, una relación con la verdad, porque cuanto más verdadero es un impulso y cuanto más clara es la comprensión del propósito subjetivo, tanto más automáticamente será seguido por el correcto impacto y dirección de la fuerza. Tal vez la rapidez podría traducirse más correctamente por las palabras correcta dirección, porque allí donde hay correcta dirección, verdadera orientación, exacta comprensión de propósito y reconocimiento del tipo de fuerza requerida, entonces hay un efecto instantáneo. Cuando el alma haya registrado la cualidad deseada y posea la fortaleza del eterno y la persistencia de aquel que ha sido desde el principio, el proceso de expresión de la fuerza y la relación entre causa y efecto serán espontáneos y simultáneos y no correlativos. Esto difícilmente puede ser comprendido por quienes aún no poseen la conciencia del eterno ahora. Pero este efecto espontáneo y simultáneo es la clave de todo el trabajo mágico, y estas cuatro palabras tipo, cualidad, fortaleza y rapidez abarcan la historia del mago blanco. No me atrevo a dar nada más, ni me es permitido hablar con mayor claridad. Muy pocos están aún capacitados para ser magos, y pocos quizás afortunadamente han despertado los 7 centros para trabajar libremente en los 7 planos y con los 7 tipos de energías de rayo. Quisiera señalar que estos 4 aspectos de energía pueden ser estudiados por el aspirante en su propia naturaleza. En el plano físico él es aparentemente la causa iniciadora, y a medida que trabaja con estas energías ellas provocarán respuesta y reacción de quienes sienten su impacto y demuestran su efecto. Por lo tanto, ¿no es verdad que trabajamos y vivimos en un mundo de fuerzas? No es necesario algún campo distante o dominio especial en el cual vivir, aprender y trabajar, pues habitamos en un mundo de fuerzas y energías. Nosotros mismos constituimos unidades de fuerza o energía, y manejamos fuerza, sabiéndolo o no, durante las 24 horas del día. El campo de nuestro entrenamiento ocultista es el mundo, y también el mundo de nuestras peculiares circunstancias y medio ambiente. El recorrido del camino. Hemos visto, a medida que consideramos esta regla, que en el trabajo mágico el aspirante ha alcanzado el punto culminante de la objetividad. Se esfuerza por llegar a ser un creador mágico y llevar a cabo dos cosas. 1. Crear de nuevo su instrumento o mecanismo de contacto, a fin de que el ángel solar tenga un vehículo adecuado para la expresión de la realidad. Hemos observado que esto involucra correcto tipo, cualidad, fortaleza y rapidez. 2.
Construir esas formas subsidiarias de expresión en el mundo externo mediante las cuales la energía encarnada, fluyendo a través de las envolturas nuevamente creadas, puedan servir al mundo. En el primer caso, el aspirante se ocupa de sí mismo, trabajando dentro de su propia circunferencia, aprendiendo así a conocerse, a modificarse a sí mismo y a reconstruir su aspecto forma. En el otro caso, está aprendiendo a ser un servidor de la raza y a construir esas formas de expresión que encarnarán las nuevas ideas, los principios emergentes y los nuevos conceptos que deben regir y perfeccionar nuestro progreso racial. Recuerden que ningún hombre puede ser un discípulo, en el sentido que el maestro da a esta palabra, si no es un precursor. Responder a la verdad espiritual, experimentar placer en ideales avanzados y aceptar con agrado las verdades de la nueva era, no constituye el discipulado. Si fuera así, las filas de los discípulos se llenarían rápidamente, y esto desgraciadamente no es el caso. Lo que caracteriza al aspirante, que está en el umbral del discipulado aceptado, es la capacidad de comprender las próximas realizaciones que se hallan ante la mente humana, es el poder, moldeado en el crisol de la extraordinaria experiencia interna, de ver la visión inmediata y captar esos conceptos que la mente necesariamente debe revestir, dando al hombre el derecho de ser un trabajador reconocido del plan, reconocido por los grandes seres, si no lo es por el mundo, es el logro de esa orientación espiritual, mantenida firmemente aunque haya perturbación externa en el plano físico de la vida, que significa para quienes observan y buscan trabajadores, poder confiar a un hombre algún pequeño aspecto del trabajo emprendido por ellos, es la capacidad de sumergirse, perdiendo de vista al yo inferior personal, en la tarea de guiar al mundo bajo el impulso del alma, lo cual eleva a un hombre desde el rango de místico aspirante hasta el de ocultista práctico, aunque místicamente orientado. Este trabajo intensamente práctico, en el que estamos comprometidos, es de tal proporción que ocupará la atención y el tiempo de un hombre, incluso toda su vida de pensamiento, y lo conducirá a una expresión eficiente en su tarea personal, impuesta por las limitaciones kármicas y las tendencias heredadas, y a una firme aplicación en el trabajo creador y mágico. El discipulado es una síntesis de arduo trabajo, desenvolvimiento intelectual, constante aspiración y orientación espiritual, además de cualidades poco comunes de positiva inofensividad y el ojo abierto que vea voluntad en el mundo de la realidad. Al discípulo deben hacérsele notar ciertas consideraciones que para mayor claridad detallaremos. Para llegar a ser un adepto le será necesario al discípulo 1, investigar el camino, 2, obedecer los impulsos internos del alma, 3, no prestar atención a algunas consideraciones mundanas, 4, vivir una vida ejemplar para los demás. Estos 4 requisitos podrán parecer fáciles de realizar en la primera superficial lectura, pero si se estudian cuidadosamente será evidente por qué un adepto es la rara eflorescencia de una generación de investigadores. Consideraremos cada uno de estos 4 puntos. 1, Investigar el camino. Uno de los maestros ha dicho que toda una generación de investigadores puede producir un solo adepto. ¿Por qué será así? Por 2 razones. Primero, el verdadero investigador es aquel que aprovecha la sabiduría de su generación, es el mejor producto de su periodo particular y, sin embargo, permanece insatisfecho y con el anhelo interno de adquirir sabiduría. Para él existe algo de mayor importancia que el conocimiento y algo superior a la experiencia acumulada de su propio periodo y tiempo. Sabe que tiene que dar un paso adelante y lo hace para obtener y agregar algo a lo ya adquirido por sus colegas. Nada lo satisface hasta que encuentra el camino, y nada sacia el deseo desde el centro de su ser, excepto lo que se halla en el hogar del Padre. Es lo que es, porque habiendo probado todos los caminos menores, los ha encontrado deficientes, y habiéndose sometido a muchos guías, solo ha encontrado ciegos conductores de ciegos. No le queda más que convertirse en su propio guía y hallar por sí solo el camino al hogar. De esa soledad que es el sino de todo verdadero discípulo, nace ese conocimiento y confianza en sí mismo,
que lo capacitará a su vez para ser un maestro. Esta soledad no es debida al espíritu de separatividad sino a la condición del camino mismo. Los aspirantes deben tener presente esta diferencia. Segundo, verdadero investigador es quien posee ese valor poco común, que permite a su poseedor permanecer erguido y emitir su propia clara nota en medio del alboroto del mundo. Es aquel que, mediante el ojo entrenado, ve más allá de las nieblas y las miasmas de la tierra, hasta ese centro de paz que preside todos los acontecimientos terrestres, y mediante el oído atento y entrenado, habiendo captado un susurro de la voz del silencio, se mantiene a tono con esa alta vibración y, por consiguiente, está sordo a las seductoras voces menores. Esto nuevamente trae soledad y produce el alejamiento que sienten las almas menos evolucionadas cuando están en presencia de otras más avanzadas. Una situación paradójica tiene lugar cuando se le indica al discípulo que investigue el camino, y sin embargo nadie se lo señala. Quienes conocen el camino no deben hablar, pues saben que el sendero es construido por el aspirante, así como la araña teje su tela desde el centro de su propio ser. Únicamente de este modo llegan a florecer como adeptos aquellas almas que en una generación dada han apisonado a solas el lagar de la ira de Dios o que en otras palabras han espiado a solas su karma y han aceptado, inteligentemente la tarea de recorrer el sendero. 2. Obedecer los impulsos internos del alma. Hacen bien los instructores de la raza en enseñar al neófito la práctica de la discriminación y entrenarlos en la ardua tarea de distinguir entre A. El instinto y la intuición. B. La mente superior y la inferior. E. El deseo y el impulso espiritual. D. La aspiración egoísta y el incentivo divino. E. El impulso emanado de los señores lunares y el desenvolvimiento del señor solar. No es tarea fácil o halagadora descubrirse a sí mismo y encontrar que quizás hasta el servicio prestado y nuestro anhelo de estudiar y trabajar tuvieron un origen básicamente egoísta, o se han basado en un deseo de liberación o desagrado por los deberes cotidianos. El que trata de obedecer los impulsos del alma debe hacer un análisis exacto y honesto de sí mismo, cosa realmente rara en estos días. Que se diga a sí mismo tengo que ser veraz con mi propio ser y, en la intimidad y en el secreto de su propia meditación, tratar de no pasar por alto falta alguna, ni disculparse nada a sí mismo. Que aprenda a diagnosticar sus propias palabras, actos y móviles, y a llamar a todas las cosas por su verdadero nombre. Solo así se entrenará en la discriminación espiritual y aprenderá a reconocer la verdad en todas las cosas. Solo así llegará a la realidad y conocerá el verdadero ser. 3. No prestar atención a las prudentes consideraciones de la ciencia y sagacidad mundanas. Si el aspirante necesita cultivar la capacidad de caminar solo, si debe desarrollar la facultad de ser verídico en todas las cosas, tiene también que cultivar el valor. Con frecuencia necesita estar continuamente en contra de la opinión mundial y de la mejor expresión de esa opinión. Debe aprender a hacer lo que le corresponde, tal como lo ve y conoce, a pesar de la opinión deliberada de los hombres más grandes y mencionados de la tierra. Debe depender de sí mismo y de las conclusiones a que llega en sus momentos de comunión e iluminación espirituales. Es aquí donde fracasan la mayoría de los aspirantes. No hacen todo lo que pueden, no actúan a conciencia como les dicta su voz interna, no realizan las cosas que se ven incitados a hacer en sus momentos de meditación y no pronuncian las palabras que su mentor espiritual, el yo, les urge pronunciar. En el conjunto de estos detalles no realizados es donde se ven los grandes fracasos. No hay trivialidades en la vida del discípulo, y una palabra inexpresada o una acción incumplida puede ser el factor que impide a un hombre llegar a la iniciación. 4. Vivir una vida ejemplar para los demás. ¿Es necesario que me extienda sobre esto? Me parece que no debería hacerlo, pero sin embargo es aquí donde fracasan los hombres. Después de todo, ¿qué es servicio grupal? Sencillamente una vida de ejemplo. El mejor exponente de la sabiduría eterna es aquel que vive cada día la vida del discípulo,
esté donde esté, aunque no la vida donde quisiera vivirla. Quizás la cualidad que produce el mayor número de fracasos entre los aspirantes a adapteoas es la cobardía. Los hombres fracasan donde están, porque encuentran siempre alguna razón que les hace creer que deberían estar en otra parte. Huyen, casi sin darse cuenta, de las dificultades, de las condiciones inarmónicas, de las ocasiones que presentan problemas y de las circunstancias que exigen una acción elevada, produciéndose para extraer lo mejor del hombre, siempre que las enfrente. Huyen de sí mismos y de los demás, en lugar de vivir la vida. El adepto no pronuncia palabra que pueda herir o perjudicar. Por lo tanto, ha debido aprender el significado de las palabras en medio del torbellino de la vida. No pierde el tiempo compadeciéndose o justificándose a sí mismo, porque sabe que la ley lo ha colocado en el lugar donde mejor puede servir, y porque ha aprendido que las dificultades son siempre provocadas por el hombre mismo y resultado de su actitud mental. Al deseo de justificación lo considera una tentación que debe evitar. Comprende que cada palabra pronunciada, cada acto realizado, cada mirada y cada pensamiento, tienen su efecto sobre el grupo, ya sea para bien o para mal. Por lo tanto, ¿no es bien evidente por qué tan pocos triunfan y tantos fracasan? El despertar de los centros. Hablando más técnicamente y por lo tanto justificando el uso de la palabra instrucciones, en relación con este tratado para aspirantes y discípulos, debe tenerse en cuenta cuidadosamente, que la tarea principal del aspirante es el manejo de las energías, tanto en el como en el mundo de los fenómenos físicos y de la exteriorización. Esto abarca por lo tanto una comprensión de los centros y su despertar. Pero la comprensión debe venir primero y el despertar mucho después, en la correlación del tiempo. Este despertar se realiza en dos etapas. Primero, etapa donde mediante la práctica de una vida disciplinada y la purificación de la vida de pensamiento, los 7 centros son automáticamente puestos en una condición de correcto ritmo, vitalidad y actividad vibratoria. Esta etapa no implica peligro si no se le permite al aspirante en conexión con los centros pensamiento alguno dirigido, con lo cual quiero significar que le está prohibido concentrar su mente sobre algún centro, y no puede tratar de despertarlos o energetizarlos. Debe abocarse al problema de purificar los cuerpos en los cuales se encuentran los centros, que son principalmente el astral, el etérico y el físico, recordando siempre que el sistema endocrino y las 7 glándulas principales son especialmente exteriorizaciones efectivas de los 7 centros principales. En esta etapa el aspirante hace todo el trabajo alrededor de los centros y se ocupa de su material ambiental y de la sustancia viviente que lo circunda totalmente. Esto es lo único que la mayoría puede emprender sin peligro. El conjunto de los aspirantes del mundo se han comprometido a alcanzar esta etapa, donde deben permanecer durante largo tiempo. Segundo, tenemos la etapa donde los centros, mediante el trabajo efectivo de las etapas anteriores, llegan a ser lo que esotéricamente se llama liberados dentro de la prisión y pueden ahora convertirse, bajo la adecuada dirección de un instructor, en tema de los métodos definidos, a fin de despertarlos y vitalizarlos variando los métodos según el rayo de la personalidad y el rayo egoico del aspirante. De allí la dificultad del tema y la imposibilidad de dar reglas generales. Es interesante aquí observar que este método, que nada tiene que ver con el entrenamiento personal, el primero de un largo periodo de purificación y energetización científica, es empleado por la jerarquía guiadora que permanece detrás de los asuntos mundiales. Ellos han trabajado constantemente para clarificar la materia del mundo y efectuar una purificación mundial en gran escala. Esta constituye la primera etapa de trabajo para la mayoría, y solo fue posible cuando el hombre se convirtió en una entidad verdaderamente pensante, en amplia escala, durante los últimos siglos. Esta purificación continúa ahora en todos los sectores de la existencia humana, porque la humanidad, o más bien las 3/5 partes, se encuentra hoy en el sendero de probación. Por medio de los movimientos para el bienestar y la elevación de la humanidad y la difusión de la obra de sanidad, el trabajo avanza en el plano físico, por las conmociones políticas que revelan los abusos, mediante el descontento económico que, después de todo,
Es un esfuerzo por cambiar lo indeseable para dar al ente humano condiciones de vida que conduzcan a pensar, y de allí a ser controlados por el alma, a través de la propaganda religiosa y los esfuerzos de las numerosas organizaciones y grupos de todo el mundo, que mantienen en la mente de los hombres lo que se puede llamar simbólicamente la esperanza del cielo, empleando la palabra cielo como símbolo de perfección y pureza, y el trabajo de esta etapa avanza firmemente. Tanto éxito ha tenido, que ahora las inmundicias e impurezas que rodean al alma mundial y mantienen a la humanidad apartada de su verdadera expresión, son conocidas y reconocidas, y hay por consiguiente un constante impulso hacia el mejoramiento. Todo ha sido llevado a la superficie, y el resultado parece aterrador e incontrolable para quienes solo ven la superficie. Pero por debajo fluye poderoso el profundo río de la pureza y de la verdad. El éxito del movimiento mundial hacia la vida pura y la destrucción de eso que lo impide, se evidencia en el trabajo de la segunda etapa que ahora está en proceso de iniciarse. La jerarquía, por primera vez en la historia del mundo, puede trabajar directamente con los centros en el cuerpo de la humanidad. Tenemos así la formación del nuevo grupo de trabajadores del mundo que, en su totalidad, constituye el centro cardíaco y el centro entre las cejas del cuerpo etérico de la familia humana. A través de uno, la vida espiritual puede empezar a fluir y vitalizar todos los centros, y a través del otro, la visión puede ser vista y los mundos internos ser presentidos y conocidos. Quisiera puntualizar aquí otros dos asuntos, y así aclarar toda la situación. Existe mucha confusión respecto al tema de los centros y mucha enseñanza errónea, que desvía a la mayoría y causa muchas interpretaciones equívocas. Primero, quiero establecer que no debería intentarse trabajo alguno, tal como el esfuerzo de despertar los centros, mientras el aspirante sepa que existen impurezas definidas en su vida, o que el cuerpo físico se halla en malas condiciones o enfermo. Tampoco debe ser emprendido cuando la presión de las circunstancias externas es tal, que no hay lugar ni oportunidad para un trabajo tranquilo e ininterrumpido. Para realizar un trabajo inmediato y enfocado sobre los centros, es esencial disponer de horas de aislamiento y estar libre de interrupciones. Recalco esto con insistencia para demostrar al estudiante ansioso que en este periodo de la historia hay muy pocos cuyas vidas permiten esta reclusión. Sin embargo, es una circunstancia muy beneficiosa y no debe lamentarse. Solo uno de cada 1000 aspirantes está en la etapa en que debería empezar a trabajar con la energía de sus centros, y quizás aún estimo que es demasiado optimista. Es mucho mejor que el aspirante sirva, ame, trabaje y se discipline a sí mismo, dejando a sus centros desarrollarse y desenvolverse con más lentitud y por lo tanto con menos peligro. Se desarrollarán inevitablemente, y el método más lento y seguro es, en la mayoría de los casos, el más rápido. Desarrollo prematuro implica mucha pérdida de tiempo y trae, con frecuencia, la simiente de prolongados trastornos. La excesiva estimulación de las células cerebrales es necesariamente uno de los resultados de la fusión, por un acto de voluntad, de los fuegos que circulan en el cuerpo humano. Tal estímulo puede provocar la locura o destruir la estructura celular del cerebro y, mediante la excesiva actividad de la vida celular, puede también inducir a la fricción interna entre ellas y producir tumores y abscesos cerebrales. Esto debe repetirse constantemente. El objetivo subyacente en todo trabajo del Hatha Yoga, o con los centros, está basado en el hecho de que la energía de las células que componen el cuerpo o el aspecto materia, llamado en la doctrina secreta y en tratados sobre fuego cósmico fuego por fricción, debe ser fusionada con el fuego de la conciencia. Este último es energía presente en la materia y, sin embargo, diferente del fuego de la materia misma, que subyace en el sistema nervioso, y debido a lo cual produce sensibilidad y percepción. Como bien saben, es causa de la respuesta al contacto y confiere la capacidad de registrar impresiones. Este fuego es llamado técnicamente fuego solar y cuando se fusiona con el fuego de la materia y con el fuego eléctrico del más elevado aspecto divino, entonces el ser del hombre llega a su plena manifestación y el gran trabajo es consumado. Pero es una empresa muy peligrosa cuando es inducida,
antes de estar el mecanismo preparado para realizarla. Esta triple fusión puede ser emprendida sin peligro, únicamente por una persona altamente organizada y perfecta, y por quien haya adquirido la capacidad de enfocar su atención en la cabeza y, desde dicho punto, puede dirigir todo el proceso de fusión. Implica la capacidad de retirar la conciencia en el cuerpo etérico y al mismo tiempo mantener con pleno conocimiento un punto de contacto en la cabeza y, desde ese punto, dirigir al autómata, el cuerpo físico. Presupone, en caso de tener éxito, ciertas condiciones etéricas en el cuerpo. Una de estas es el proceso de quemar o destruir, parcial o completamente, cualquier obstáculo que se encuentre en la columna vertebral que podría impedir la libre ascensión del fuego en su base, llamado comúnmente fuego Kundalini, mantenido estático, latente y en potencia en el centro más bajo. Esta es la serpiente dormida que debe ascender y desenroscarse. Cada centro de la columna vertebral está separado del de abajo y del de arriba por una red protectora entrelazada, compuesta de una curiosa mezcla de sustancia etérica y gaseosa. Esta tiene que ser quemada y disipada antes de poder actuar libremente los fuegos del cuerpo. Existe una completa malla de nadis y centros y constituye la sutil contraparte de los sistemas nervioso y endocrino. Un poco de clara reflexión sobre esto demostrará la necesidad de un cuidado excesivo, porque evidentemente hay un efecto directo sobre el mecanismo externo y este a su vez afectará definidamente lo que los psicólogos llaman conducta. Existen 4 de estas redes circulares entrelazadas, que se hallan entre los 5 centros en el centro de la base de la columna vertebral, a saber 0 diagonal 0 diagonal 0 diagonal 0 diagonal 0 barra diagonal, y 3 se encuentran en la cabeza. Estos 3 dividen la cabeza y forman una serie de cruces de la forma siguiente. Este símbolo se parece mucho al pabellón militar de Gran Bretaña, que siempre ha tenido un significado esotérico para el estudiante, e indica un punto en la evolución racial. Esta cruz en la cabeza separa el centro ajna, el centro entre las cejas, del centro coronario, porque está detrás de ese centro de la frente y, al mismo tiempo, forma un escudo protector entre los centros ajna y laríngeo. Estas redes etéricas son en realidad discos, rotando o girando a velocidades específicas, que difieren de los diferentes centros y de acuerdo al punto de evolución del sistema de centros involucrados. Solo cuando estas redes son quemadas por los fuegos ascendentes y descendentes, pueden ser vistos los verdaderos centros. Muchos clarividentes confunden los centros con sus contrapartes protectoras, porque las últimas tienen irradiación y luz propias. A medida que la vida alcanza una vibración acrecentadamente elevada mediante la purificación y la disciplina, el fuego del alma, que literalmente es el fuego de la mente, hace que los centros también acrecienten su vibración, y esta acrecentada actividad provoca un contacto con las protectoras redes o discos de energía pránica que están a cada lado. Así, mediante la interacción, se desgastan gradualmente, de modo que con el tiempo llegan a perforarse, si puedo utilizar un término tan inadecuado. Muchos aspirantes tienen la convicción de haber despertado el fuego Kundalini en la base de la columna vertebral y que, por consiguiente, progresan rápidamente, mientras que lo único que han logrado es quemar o hacer desaparecer por fricción la red, en un punto de la columna vertebral. Una sensación de quemadura o de dolor en cualquier parte de la columna vertebral, cuando no se debe a causas fisiológicas en la mayoría de los casos, es producida por la perforación de una de las redes, mediante la actividad de los centros relacionados con ellas. Esto sucede muy frecuentemente en las mujeres en conexión con el centro plexo solar y en los hombres en conexión con el centro sacro. Ambos centros, como resultado del desarrollo evolutivo, sumamente activos y altamente organizados, son la expresión de la naturaleza física creadora y del cuerpo emocional. Por lo tanto, una sensación de quemadura y dolor en la espalda indica generalmente indebida actividad de un centro, que produce resultados destructivos en el mecanismo protector, en vez de señalar superioridad o verdadero desarrollo espiritual. Podría indicar esto último, pero debería recordarse que donde hay verdadero progreso espiritual, el dolor y el peligro son prácticamente eliminados.
Se ha hablado mucho del despertar del fuego Kundalini y ha habido demasiada mala interpretación sobre la materia. Permítanme asegurarles que es sumamente difícil despertarlo, y solo puede hacerse mediante un definido acto de voluntad, intenso enfoque mental y concentrada atención del hombre, ubicado en el trono de la conciencia en la cabeza. La tradición masónica establece claramente la enseñanza en el hermoso ritual de elevar al gran maestro masón. Solo cuando haya un quíntuple esfuerzo unido y después de repetidos fracasos, circulará la vida vivificadora a través de todo el cuerpo que da vida al verdadero hombre.